Eh, Hace poco estaba viendo la serie que están dando acerca del Señor Jesús. Hay en muchas de las partes de esta serie que me conmueven. Si alguien no la está viendo, este, se los recomiendo. Hay muchas citas bíblicas, de hecho hay muchas canciones que tienen un tono evangelístico. Y en una de las fracciones que estaba viendo, creo que fue el jueves, el Señor en un momento, quien actúa, se dirige hacia los fariseos un día sábado y le pregunta a ellos si él podía sanar el día sábado. Y él hace un milagro, el Señor, en ese momento. Y se utiliza la referencia de Lucas 14:5 que dice en la NTV: después se dirigió a ellos y dijo: ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Nosotros sabemos que el día de reposo, establecido como el cuarto mandamiento dado por Dios al pueblo de Israel, era un día donde el pueblo civilmente frenaba de sus tareas porque ellos tenían, digamos, una miriada de leyes que contenían las ordenanzas que ellos debían cumplir, y frenar con esto para hacer un stop y también santificar ese día para hacer una recordación de Dios era algo muy importante. Ellos no lo pasaban por alto. Pero los fariseos estaban acostumbrados a pensar en ese día en pro de a ver quién fallaba, a ver quién no cumplía. Y el Señor hace una referencia que me hizo pensar en el hoyo. Él utiliza la palabra hijo. Si tu hijo acaso se cae en un pozo, ¿no corres para sacarlo? Y esa expresión del Señor me hizo recordar el Salmo 40. Vamos a buscar el Salmo 40. Obviamente yo lo tengo remarcado, pero les doy un tiempito para que busquen el Salmo número 40. Este salmo es un salmo donde se presentan al menos dos instancias en 17 versículos en el cual David se siente en un pozo. La primera parece ser una experiencia que le toca vivir. En la segunda vemos que podría este pozo haber sido a causa de sus males, pero él hace una referencia en uno de los versículos donde puede ser un mal externo que también a él le haya venido. Ahora, en estas dos situaciones, en estos dos pozos, vemos claramente que él intenta demostrar que la intención de mencionar estos pozos es agradecer y alabar a Dios. El salmista, desde el verso 4 en adelante, va a demostrar los motivos por qué alaba a Dios. Y él va a decir, bueno, yo me encuentro en esta situación. Y finalmente él va a concluir que él alaba a Dios por todo lo que Dios ha hecho a través de él. Y en los primeros tres versículos que quisiera citar, porque son básicamente el resumen de esta expresión, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿De dónde nos rescata? ¿O de dónde Dios rescata al salmista? El salmista habla de un hoyo, y allí la palabra hoyo significa un hoyo que es como una ciénaga, es como un pantano, le impide a él por sí mismo moverse. Muchas veces el salmista ha utilizado esta palabra para referirse a una situación de muerte, y muchas veces a una situación de pecado, de un propio mal. Por ejemplo, en el Salmo 7, verso 14 y 15 dice: aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha abandonado, y en el hoyo que hizo caerá. ¿Qué es este pozo? Bueno, no podemos especificarlo muy bien. A priori podríamos decir de que podría haber sido una angustia emocional que probablemente para el salmista haya traído esta instancia de desesperación de la cual él no podía salir por sí mismo.
¿Podría haber sido alguna enfermedad? ¿Podría haber sido alguna clase de persecución? Él dice en el verso 12, porque me han rodeado males. Estos son externos, males externos, me han rodeado. Y dice sin número. Dice, me han alcanzado, ahora dice mis maldades propias. Y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Dice, en otras palabras, todo el cuerpo del salmista expresaba la situación que él puede deducir como una instancia en la cual él se encontraba en un hoyo en el cual él no podía salir. O sea cual sea el hoyo, esto abate el corazón del hombre. De hecho, él habla acerca de los ojos y dice que él no puede levantar la vista. Y esto es quizás por la instancia de la culpa. Y esto me hizo recordar que todos tenemos una instancia común. Es el pecado. El pecado nos ha sido a nosotros como un pozo del cual nosotros, por nosotros mismos, no podíamos salir. En el Salmo 6:7 dice, mis ojos están gastados de sufrir. En el Salmo 13:3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. En el Salmo 38:10 dice, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Fíjense la expresión de los ojos como la ventana del alma. La ventana que refleja en el salmista la instancia del pozo como una instancia de sufrimiento y un sufrimiento real. El pozo lo lleva a la tentación de querer salir y ponerlo en una situación de orgullo. Dice, bienaventurado el hombre, dice el verso 4 de este salmo, que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, dice, ni a los que se desvían tras las mentiras. Hay muchas veces que la situación del pozo lleva al hombre a querer sentirse capaz y después de sentirse capaz, soltar su orgullo por creer que va a poder salir de este pozo. Pero la realidad es que esto es una absoluta mentira. El salmista sabe que eso no lo puede hacer el hombre por sí mismo. La situación en la que él se encontraba para llamarle un pozo del cual no podía salir puede hacer que muchos hombres se sientan en la intención de creer que pueden solucionar sus propios problemas sin Dios. Y esto no se puede. Muchos se jactan de sus propias habilidades, del ingenio que tienen, del esfuerzo para vivir esta vida, pero hay un pozo que, por más que ellos intenten demostrar que pueden sortear o que pueden salir por sus propios medios, este pozo los retiene. El hombre no puede en su propia mentira creer que está fuera del pozo cuando realmente es una mentira, es un falso orgullo. Por eso bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y esta salida es una salida que se espera, dice, de forma intensa. Dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Dónde estaba? En un pozo. El pozo lo ha llevado quizás a la tentación de sentirse orgulloso. Esto es una mentira, pero él sabe de que en el único que puede esperar intensamente, cuando dice pacientemente, no es una resignación religiosa, no es una expectación que simplemente es pasiva. Todo lo contrario, él está lleno de esperanza. Y él espera de una forma tal que cada fibra de su ser lo manifiesta. Es una paciencia activa. Quizás es una paciencia que lo mantiene de rodillas, pero él espera aún con cierta ansiedad la respuesta del Señor. Allí en el hebreo hay un verbo que se llama infinito absoluto perfecto para que le da intensidad. Pacientemente, no en el sentido de nuestra paciencia que se duerme, sino una paciencia que lo mantiene despierto. Dice en el Salmo 37:7, la primera parte, guarda silencio ante Jehová y espera en él. En el 37:9, en la segunda parte dice, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y el 37:34 dice, espera en Jehová y guarda su camino. Esperar significa entonces algo intensamente activo. Esperar también significa un clamor por liberación.
En el verso 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. En el 13 dice que Él clamó por liberación y dice que Él clamó de tal forma que le dijo a Dios, apresúrate y socórreme. En el verso 17 dice, Dios mío, no te tardes, piensa en mí, ayúdame, sé mi libertador. No solo los incrédulos muchas veces son incapaces de ver su propia necesidad de salvación, hasta que realmente son despertados a eso, porque nosotros fuimos en algún momento hombres que estábamos sin Dios, igual que ellos, sin esperanza en el mundo. Pero muchos creyentes también pueden estar en la misma instancia, porque ante la desesperación, muchas veces creemos que nosotros podemos solucionar las situaciones que nos rodean. Pero el salmista nos lleva a este pensamiento para que nosotros entendamos qué es lo que significa esperar. Y esperar no significa confiar en nosotros, eso es una mentira, nos va a llevar al orgullo. Esperar significa clamar al Señor. Solo Dios puede liberarnos. Isaías 24:22 dice, y serán agrupados en montón como prisioneros en un calabozo, serán encerrados en las cárceles y después de muchos días serán castigados. Y esto es una expresión que tiene que ver con la imposibilidad que tiene el hombre de salir de su situación. Solo Dios puede librar al hombre ante esta instancia. Esperar significa que solo debemos confiar en el Señor. En el Salmo 43 dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salir del pozo genera confianza aún en otros. En el verso 4 dice, dichoso es el hombre que confía en Dios, bienaventurado, dice en la Reina Valera. En el verso 11 dice, el que confía en Dios, en su misericordia y verdad obviamente, pone en Dios su única esperanza. Y allí confianza es sentirse seguro, confiar totalmente en el otro. Él sabe que Dios responderá. La palabra también se utiliza para sentirse despreocupado, pero no conecta con la idea de que él está intensamente esperando la respuesta del Señor. Esperar también significa contar las maravillas que Él ha hecho por nosotros. Fíjense lo que dice el verso 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. La esperanza del mundo es pasajera, frustra, de hecho produce ansiedad. Los hombres en este mundo, en esta instancia, están más ansiosos que nunca. Sin embargo, el salmista enumera las maravillas de Dios en una situación en la cual él por sí mismo no hubiera podido salir. Él ahora puede decir, yo me encuentro sobre la piedra, pero él sabe que en Dios siempre estuvo su confianza y él sabe que ese Dios que produce maravillas es el único que lo podía sacar de ahí. Por eso su corazón sabe, aún en medio del pozo, que este es un Dios que hace maravillas. Y esto significa esperar, contarlas. Esperar en el Señor también significa obedecer. En el verso 8 de este salmo dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El verso 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Esta es una cita de Samuel, cuando Samuel habla con el rey Saúl, allí en 1 Samuel 15:22, y dice que mejor es obedecer que los sacrificios, y poner atención es mucho mejor que la grasa de los carneros. Todas estas expresiones, de hecho, me has abierto mis oídos, son expresiones que estaban ligadas a las experiencias de un verdadero siervo. Esperar en el Señor significa saber que uno es siervo del Señor. En la antigüedad, horadaban los oídos de un siervo que se quería quedar con el amo. ¿Qué pasaba? Muchas veces los siervos en la antigüedad hacían su familia con alguna de las siervas del Señor. Entonces, para no perder por recibir la libertad, luego de 6 años de servicio ellos podían naturalmente recibir la libertad, pero para no perder ni a su Señor ni a su familia, porque eso iba a quedar en la casa del Señor, ellos voluntariamente se horadaban las orejas para decir voluntariamente iban a servir al Señor. Esperar en el Señor significa obedecerle, y obedecer tiene un carácter
de servicio, y un servicio que es voluntario. Has abierto mis oídos. El Señor, en quien esperamos, espera nuestra obediencia mientras esperamos. Esperar en el Señor significa también buscarlo. En el verso 16 dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. La búsqueda en el Señor es un sinónimo nuevamente de clamar a Él. Buscamos a Él en pleno clamor. El clamor no tiene que ver porque Dios nos mantiene en desesperación, sino porque nosotros nos encontramos así y necesitamos de Dios la respuesta. Esperar en Él finalmente significa regocijarnos en Él. Y hay dos expresiones de regocijo. Una es la que está en el verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. En el Salterio hay al menos 6 oportunidades en el cual Dios pone en el corazón y en la boca del salmista un cántico nuevo, pero donde mejor se explica qué significa este cántico nuevo es en Isaías 42, del verso 6 al 16. Se los resumo. En Isaías se hace una declaración de un cambio radical que Dios produce en el pueblo de Israel. Dios produce un cambio tal que ese cambio se manifiesta con una nueva canción. Que Dios los ha sacado del pantano y eso genera un agradecimiento tal que se expresa a través de lo que decimos, de lo que cantamos. Un cántico no expresa entonces un cambio rotundo. Por eso dice que Dios ha puesto en nosotros un cántico nuevo, un testimonio en nuestros labios, por la cual dice, muchos verán, temerán y confiarán en el Señor. En el Salmo 49 dice, he anunciado, predicado, en otras palabras, las buenas nuevas de justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, dice, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. En Deuteronomio 32:3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él sí es justo y recto. Entonces vemos que David está en el pozo, clama, invoca, hace una petición al Señor en aquella situación, una situación que vemos, si analizan bien este capítulo, que al menos se repite 2 veces. Esto le obliga a él a esperar, a expresar una confianza activa en la respuesta que vendrá del Señor. Hasta que el Señor finalmente libera a David. La salvación de Dios se convierte entonces, cuando recibe la liberación, en una nueva canción, una nueva alabanza. ¿A causa de qué? De que él ahora puede dar testimonio de la fidelidad de Dios y de esa manera, de ese testimonio, muchos van a creer y confiar en él. Les decía al principio, ¿qué hombre dejará a su hijo en un hoyo? Nuestra vida antes de Cristo se encontraba bajo el hoyo de la desesperación, hermano. En el fango del pecado, cuando nuestro destino estaba sostenido por arenas, era totalmente inconsistente. No importa la edad en la que nosotros nos encontrábamos, pero la realidad es que era así que nos encontrábamos. Nadie podía salir de esa situación. El Señor dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No puede, imposibilitados. Pero Cristo nos ha colocado sobre la roca con el fin de que, oyendo su palabra, nos asemejemos a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. En 1 Pedro 2:6 dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Cuál fue el costo
de que nosotros hoy tengamos una nueva canción y que nuestro pie haya sido puesto sobre roca. El costo fue la cruz. El costo fue lo que nosotros miramos hoy para hacer memoria. El mismo Señor vino a participar de nuestra esfera. Él se metió en nuestro hoyo. Él tomó nuestra naturaleza. Él sufrió tentaciones. Él sufrió nuestro dolor. Él participó del mismo desprecio que participan los hombres. Pero a diferencia de esto, dice la Escritura, Él fue sin pecado, pero Él no evitó el participar de lo que nosotros participábamos. Él no nos sacó simplemente, sino que Él se metió a nuestro pozo para poder sacarnos de aquel lugar. En Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Esta es una referencia a lo que Cristo hizo al venir al mundo. Esto podríamos conectarlo con Filipenses cuando Pablo dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él realmente sufrió la desesperación de aquel pozo como ninguno otro, porque a Él le tocó morir en aquella situación para poder sacarnos de aquel lugar. Por lo tanto, podemos decir que Él es también la roca sobre la cual nosotros nos edificamos. En algún momento Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y el Señor. Allí en Mateo 16, el verso 18 dice, sobre esta roca, Pedro, tú eres una piedra, pero sobre tu declaración, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Él es la roca. En Él nosotros hoy nos podemos mover. Esto nos habla no solamente de que los símbolos se expresan en cuanto a la muerte, sino que estos símbolos expresan la victoria de Cristo en la resurrección. Estos símbolos no son un velorio, sino que son la manifestación viva de que nuestro Señor cumplió con lo que había prometido. Él resucitó de entre los muertos y nosotros a causa de esa resurrección podemos entonces vivir una vida sobre la roca, una vida que Pablo asemeja con una vida resucitada. En Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Isaías decía en el capítulo 26, confiad en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Así que hay razones suficientes para que nosotros entendamos el gran amor de Dios que no nos deja como hijos en el pozo, sino que todo lo contrario, fue hacia el mismo, se introdujo en el mismo, pagó nuestras consecuencias para así ponernos sobre la roca. La última pregunta es ¿cómo entonces fortalecer nuestra esperanza en Cristo? Trayendo entonces a la memoria vez tras vez su gran amor por nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y esto lo vemos reflejado cada vez que nosotros traemos a la memoria lo que Cristo hizo a través de los símbolos. Y también lo podemos hacer orando como Pablo declara, orando por otros que quizás se encuentren en esta situación. Quizás haya algún hermano hoy en este momento que se encuentre en una situación emocional donde su mente esté dividida, no sabe si seguir refiriendo su mente hacia su problema y su pozo que lo lleva a clamar al Señor y la instancia acá de adoración, no sabe qué hacer nuestro hermano. Quizás haya un hermano que está sufriendo dolor ahora y sí sabemos que hay hermanos que están sufriendo dolor. ¿Qué hacía Pablo en ese momento? Pablo declara en Romanos 15:3, dice, le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de gozo y paz, porque confían en Él. Dice, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Debemos traer a la mente el gran amor de Cristo continuamente para no olvidarnos dónde Cristo nos colocó. Para que de esa manera también otros le conozcan, para que nuestro canto no sea un canto como el que viven los del mundo, sino que sea un canto
que refleje lo que Dios ha hecho por nosotros y que sea una forma de que los demás conozcan. Pero también nunca nos olvidemos de que quizás en este momento haya aún hermanos que sienten que su esperanza está abatida. Oremos por ellos, pidámosles y convenzamos a nuestros hermanos de que Dios está con ellos, de que Él es su gozo, Él es su paz, y que pueden confiar completamente en Él y que su corazón va a rebosar porque el Espíritu Santo está en ellos. Que esta pueda ser una forma de participar de la cena del Señor. Que nuestro corazón no esté dividido, sino que abrace la confianza que hemos recibido a través de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él ha pagado el precio en la cruz del Calvario y esto es lo que tenemos que recordar en esta mañana. Que este recuerdo nos llene de confianza y seguridad. Estamos sobre la roca. Bendiciones, hermano.